tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí diariamente te lo mostramos. Y para el análisis político de este mes de enero que estamos viviendo, tal vez el día de hoy esté marcando el día en que parte del sindicalismo argentino le ha presentado batalla al gobierno de Mauricio Macri. Porque si bien hay una relación de tensión creciente entre un sector importante de la CGT y el gobierno de Mauricio Macri, lo que hoy salió a declarar, primero a la mañana en Radio 10, Pablo Moyano, y a la tarde en el canal Colega Crónica, Hugo Moyano, está marcando que algo se ha roto en la relación, no de ahora, no de estos últimos 2 años, sino en una relación histórica a través de la ciudad de Buenos Aires entre Hugo Moyano y Mauricio Macri. 2 contendientes que juegan fuerte, 2 contendientes que se conocen desde hace muchos años y sobre todo Hugo Moyano acostumbrado a estas jugadas estratégicas de acordar en determinado momento retirarse, como lo hizo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que una vez muerto Néstor Kirchner rompe, si bien habían tenido siempre una relación distante, rompe en el 2011 con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo está esa relación hoy? ¿En qué está pensando Hugo Moyano? ¿Por qué rompe ahora con el gobierno de Mauricio Macri después de haberlo apoyado incluso para llegar a la presidencia en el 2015? Enseguida te lo vamos a contar. Todos los detalles, las definiciones políticas de Pablo Moyano, que no hay que olvidarse, integra el Partido Peronista de la provincia de Buenos Aires, que mañana este Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires va a tener su primera reunión del año, donde Pablo Moyano va a ser uno de los que participe de ese encuentro. Primer título de esta noche: desprecian a los laburantes. Otra de las frases fuertes que dejó Hugo Moyano en la tarde de hoy. Nos están llevando a un fracaso económico. Se suman las advertencias de economistas. Ahora la de Guillermo Nielsen sobre la política económica del gobierno. Y uno de los triunviros de la CGT, aliado a Hugo Moyano, que esta tarde sostuvo, quieren acorralar a los sindicalistas. Por eso decimos que tal vez el día de hoy ha sido recordado, se pueda ser recordado como el día en que el ala más dura de la CGT y la más numerosa le plantó la bandera de guerra al gobierno de Mauricio Macri. Muy bien, nos vamos al desarrollo del primer tema de esta noche, tema central, justamente, ¿qué ha originado que Pablo Moyano y Hugo Moyano hayan salido hoy tan duros contra el gobierno de Mauricio Macri? Primero, que hay un componente netamente sindical. Tanto Hugo como Pablo, sobre todo Pablo, que es el líder de los camioneros, ya han dicho que no están de acuerdo con la reforma laboral y han sido el sector más duro dentro de la CGT, que desde el primer momento, junto a la Corriente Federal e incluso con las CTA, plantó bandera contra la reforma laboral que el gobierno aparentemente ha abandonado. Que se le va a hacer muy difícil, el único que salió desde la CGT a decir que está de acuerdo con esta incluso con estos cambios de presentarlo en distintas partes, ha sido Héctor Daer, en absoluta soledad, pero el resto del sindicalismo insiste en decirle no a la reforma laboral. Ese es el primer punto, el primer tema que divide aguas y que va rompiendo la relación entre los moyanos y el gobierno.
Debemos decir que en esto tal vez Hugo Moyano era el más cercano y Pablo Moyano siempre se mantenía más distante del gobierno. Segundo tema, está convocado para febrero una marcha del gremio de los camioneros, porque ahí la patronal intenta, como han intentado otros sindicatos, otros gremialistas, cambiarle las reglas de juego, cambiar el convenio laboral de los camioneros. Y aquí es una de las declaraciones de guerra que Pablo Moyano le hace al gobierno. Han dicho y han convocado para esta marcha el próximo 22 de febrero, no vamos a tolerar que cambien el convenio laboral de camioneros, no vamos a aceptar ningún tipo de reforma laboral para el gremio de los camioneros, que además empieza a discutir la pauta salarial que rechazan sea del 15%. Este es el segundo punto que divide las aguas ya entre Moyano, Hugo y Pablo contra el gobierno de Mauricio Macri. Y después está lo que consideran una persecución mediático-judicial, tanto Hugo como Pablo, del gobierno, de algunos medios y de la justicia, con esta imputación que le hacen. Hoy Pablo Moyano dijo no hay ninguna imputación, se ha comunicado que hay una investigación en base a alguna declaración del barra brava de Independiente, Bebote Álvarez. Hay ahí, recuerden que Bebote Álvarez está preso un ex vicepresidente de Independiente, y en ese marco, entonces, intentan meter también a Hugo y Pablo Moyano en esa investigación judicial. Y este es el tercer punto que detona la relación entre Macri y Hugo Moyano. Una relación que viene de hace muchos años, una relación que viene de cierta cordialidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que en el 2015 Hugo Moyano por sobre Pablo, Hugo Moyano acompaña la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, que prácticamente en este año y medio ha acompañado, pero que hoy se ha rota. Hoy ya queda rota esa relación entre Hugo Moyano y el presidente Mauricio Macri. Y en lo que les decía anteriormente, nadie mejor que Moyano para saber jugar tácticamente, cuándo acercarse, cuándo romper, cuándo jugar. Hoy ha roto la relación que unía a Mauricio Macri. En algún momento también esto lo hizo Moyano con algunos medios, ¿no? Y Moyano decía, ellos me usan, yo los uso a ellos. Para este juego permanente que, como pocos en el gremialismo saben hacer, Hugo Moyano. Pero hoy la relación se ha roto y por eso salen, reitero, primero a la mañana Pablo Moyano y a la tarde Hugo Moyano con definiciones muy fuertes. Tal vez la definición más fuerte, la más provocadora hacia el propio Macri de Hugo Moyano, que dijo esta tarde con Chiche Helblum, fue la siguiente. Si he cometido algo, no creo que sea así, porque yo sé bien lo que hago, ¿no es cierto?, y lo que he hecho. Sí. Si he cometido algo, que tengo que ir preso, lo único que pido, que esté al lado de la celda del padre Macri. Porque si me meten en cara a mí, se imagina con el padre Macri, con todo el desastre que hizo, por lo menos quiero estar en la celda con él, con Franco. Pero ya por Terá vas a tener prisión domiciliaria. Sale muy duro, muy provocador, y además Hugo Moyano a pegar donde tal vez le duele más a la familia presidencial, que sean lo que siempre se ha cuestionado a Franco Macri y a los negocios de Franco Macri. Si voy preso, que sean la celda de al lado del padre de Macri. Provocador, fuerte, no son cosas que Hugo Moyano se le ocurren en el momento. Son cosas que ya tiene
como también la aparición televisiva del día de hoy, perfectamente estudiadas y sabe Moyano dónde golpea. También dijo lo siguiente en la nota con Chiche Helbrun en el canal Crónica. Yo he ido a la casa, a todos lados de Macri. Pero claro, ahora son el poder y creen que se puede llevar a todo el mundo por delante. Esos son los errores. Cuando se tiene poder no se puede pisar a todo el mundo. Se cree que son los dueños de todo, de la verdad, ellos pueden imponer. La cosa no está bien. La situación no está bien, y mucho menos para el que menos quiere, que son los trabajadores y los que no tienen recursos, ni tienen trabajo. Pero sin embargo, uno escucha, y puede ser uno de los temas que quieren distraer la atención a los problemas graves que estamos pasando, es ponerlo a Moyano como lo peor que hay en el país. También yo puedo decir, no, pero Calcaterra, y yo no le veo que tengan capacidad como para poder salir de una crisis como la que vivimos. A ver si estos señores que hoy gobiernan y se hacen los dueños de todos, pelearon alguna vez, si eran socios, eran compinches de la dictadura. Ellos tienen lo que se les ha dado la gana, y no lo hicieron como dirigente gremial, ¿eh? Lo hicieron como empresarios, con el Correo Argentino, con todo lo que todo el mundo sabe, que nadie habla. Yo le voy a decir al presidente si lo veo. Presidente, si me quieres y me gana, no me mande 500 tipos, no, me llama por teléfono, me tomo todo y voy a la comisaría, a esta altura. Pero, claro, el impacto es ese. El impacto es ese, ¿no? Podés salir tranquilo, ¿no? Sí, salgo tranquilo, bueno, me voy. Se está atacando los derechos del trabajador. ¿No ves que quieren sacar todos los derechos? Quieren sacar los derechos y a mí me han pedido 10 veces, y más también, de que diga algo, de que estoy de acuerdo con el proyecto de ley que se aprobó en la Secretaría. Yo nunca lo dije. Y estos fueron los ataques que empezamos a recibir. Por nunca haberlo dicho. Y no lo voy a decir. ¿Cómo es el tema familiar? Porque de alguna manera Pablo es como el sucesor tuyo en el gremio camionero, ¿sí? Y se habla de lo que significa a veces que los cargos son hereditarios. ¿Cómo fue la decisión de que Pablo se ocupe? Vos eras secretario general de camioneros, hoy lo hace tu hijo. Sí, yo lo puedo proponer o no, pero la gente lo tiene que votar. Sí. Y ustedes recuerdan que cuando, hablando de todo, porque no hablemos solamente, eso, a lo mejor esas formas se utilizan en otros lados. Cuando Franco Macri lo quiso dejar a Mauricio, fracasó. Cuando tuvieron el problema en Uruguay, el mismo padre ha dicho que le fundió Sebel y ese tipo de cosas. Fíjese cómo tiene todo estudiado perfectamente Hugo Moyano para salir hoy a romper fuerte con Macri, que se dirige en todo momento al presidente, a Macri. Le habla allí, de igual a igual. Le dice, si Macri, fíjese, si Macri me quiere meter preso, que no me mande todo ese show que hacen 500 personas, que me llame él y que me diga y yo voy a la comisaría. Lo pone en primera persona. Si Macri me quiere poner preso, lo desafía Moyano. Se ríe, ¿no? Se ríe. Si Macri me quiere poner, que no haga todo ese show, dice. Que me llame y que me diga, mirá que te voy a meter preso, y yo voy y me presento a la comisaría. Fíjese cómo en todo momento es Moyano con Macri, cómo lo desafía al presidente y cómo rompe hoy Moyano, porque ya esto no es un juego de presiones, esto es romper. Sale Moyano, esto ya lo viene analizando Moyano desde hace un mes. Por eso digo, no es una jugada del momento, esto es Moyano hace un mes que viene preparando, lo ha dicho a varias personas, que rompe con el gobierno. Por los motivos que le expresé, esos 3 motivos principales que le expresé anteriormente. Y también dijo que no se arrodilla ante nadie. Tienen que atacar. ¿Por qué? Porque no me sirvo, no me arrodillo ante nadie. Al único ante me arrodillo ante Dios. Bueno, entre otras cosas, gobierno de turno ni empresario. Entre otras cosas, pero en algún momento acompañaste a algún gobierno o no. Pero una cosa es esperar que se acomode, que se hagan la cosa. Otra cosa es coquetear. ¿Qué es coquetear? Yo no lo hago ahora porque no lo puedo hacer. Pero si yo coqueteo con una chica, no voy a coquetear con un tipo.
Con el amigo que está coqueteando con... No, yo como hombre no coqueteo. Si me toca coquetear, coquetearé. Ahora no lo puedo hacer, ni lo voy a hacer, ni nos lo permiten Ahora hacerlo. estás casado, ni serio. nos permiten hacerlo. Pero no, uno espera. Bueno, Pablo Moyano también salió a hablar esta mañana, a rechazar las versiones sobre una investigación judicial que hoy anunciaron las primeras tapas de los diarios, y también allí Pablo Moyano sostuvo que la persecución contra él y contra su padre se debía a que se habían plantado fuerte contra la reforma laboral, y esto lo decía. Son denuncias mediáticas, no tienen nada que ver con la realidad. Son una letra, son un ataque precisamente por habernos puesto a la reforma laboral, ¿no? Clarín, La Nación, bueno, son los poderes económicos que hoy gobiernan el país. Tratan de desprestigiar a los que estamos en la calle, pero el tema del patrimonio está todo blanqueado, está todo, que investiguen lo que quieran, no tiene tipo que ver. Creo que el gobierno y los empresarios no se bancan no poder avanzar sobre los trabajadores, y ahí empezó todo un ataque mediático donde, no vuelvo a reiterar, mi única preocupación hoy es que el niño mío de 14 años tiene que rendir matemáticas para pasar de año, ¿no? No estamos involucrados, no estamos imputados en nuestra organización. Ayer convocó para el 22 de febrero una gran movilización, creo que va a ser la más importante de la historia de nuestro gremio, para defender nuestro convenio. Bueno, ojalá que reaccionen, porque ya te están poniendo el techo de las paritarias, ya a los docentes le han sacado la posibilidad de discutir paritarias, avanzan con el convenio camionero, están avanzando con otras organizaciones gremiales. Bueno, ojalá que reaccionen. Ahora ahí, Pablo... Nosotros siempre hemos estado de un solo lado, el de los trabajadores. ¿Cómo observan ustedes desde el gremialismo la situación del ministro Jorge Triaca? En cualquier país serio, un ministro se manda una macana de esto, al otro día el presidente, o por propia dignidad, le tenemos que ir. Ahora, en el medio de toda esta pelea y estos reacomodamientos está también lo que se viene y el reacomodamiento que el Partido Justicialista, que el peronismo está teniendo. A nadie escapa que la CGT históricamente ha formado parte, ha tenido mucho peso en las decisiones políticas, ha ocupado en algunos momentos las ausencias tras derrotas, como ocurrió del 83 al 87, después de la derrota frente a Raúl Alfonsín del peronismo, fue la CGT la que ocupó ese espacio vacante del peronismo. Y en otro momento de la historia también, ahora después de la derrota del peronismo frente a Macri en el 2015, la CGT pretende también formar parte del reacomodamiento. Y Pablo Moyano hoy hizo una caracterización. Hoy, esta mañana en Radio 10, Iván Jagroski le preguntaba a Pablo Moyano sobre las declaraciones de Juan Manuel Urtubey, que dijo que Cristina Kirchner no podía formar parte de la unidad del peronismo. Bueno, Pablo Moyano dijo, Urtubey no es peronista, está al lado del gobierno. Marca entonces ya una primera definición también de ese sector del gremialismo respecto a que con Cristina Kirchner sí van a conversar. De hecho, los nexos hoy están, si bien no ha habido encuentros personales, pero sí Walter Correa, que es un dirigente sindical, electo diputado nacional en la lista de la expresidenta en la provincia de Buenos Aires, es el nexo, sobre todo entre Pablo Moyano y la expresidenta y el sector. Hay conversaciones y hoy marcó esta diferencia Pablo Moyano, que habló justamente sobre el reacomodamiento del peronismo. Un peronismo dividido, una CGT dividida, el movimiento obrero dividido, creo que es le estamos dándole al gobierno para que siga avanzando sobre todos los derechos. Ya lo hicieron con los jubilados, lo quieren hacer con los trabajadores. Creo que es el momento que el peronismo discutamos todos dentro del PJ y tratar de unificar a todos los sectores. Ayer Urtubey dijo unidad del peronismo sin Cristina. Pero él está más cerca del gobierno, me parece, ¿no? Del peronismo.
Bueno, ahí deja una definición política. Urtubey está más cerca del gobierno que del peronismo. No excluye a la expresidenta y mañana, les decía al inicio, Pablo Moyano va a ser uno de los integrantes que se reúne en la primera reunión del año con el peronismo unido de la provincia de Buenos Aires, que justamente no excluye a la figura de la expresidenta. Después de haber roto esa relación en el 2011, pareciera que ahora comienza a recomponerse la relación de Hugo Moyano, Pablo Moyano, con la expresidenta. Pero lo tenemos para completar este análisis gremial y justamente esta rotura que se hace hoy en la relación entre Macri y Moyano, a nuestro colega Mariano Martín, que es uno de los que más sabe justamente del tema gremial. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Gato, buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, declaración de guerra, ¿no? Total, ya de Moyano al presidente Macri. Sí, yo voy a apelar un poco a tu memoria, Gato, porque yo lo veía hoy a Hugo Moyano haciendo estas declaraciones tan extensas y me empezó a recordar, como no me pasaba hacía mucho tiempo, al Moyano de los 90. Por primera vez volví a identificar aquel Moyano que hacía foco sobre cuestiones de base de un modelo económico, donde criticaba sin reparos a una administración, donde no tenía ningún problema en identificar al macrismo con la dictadura, digamos, burlándose de alguna manera de la situación carcelaria que podrían eventualmente compartir él y Franco Macri. Lo identifiqué mucho con aquel Moyano que conocimos en las marchas federales del año 1994, junto a la corriente clasista y combativa, junto a la CTA, que por aquel entonces estaba unida bajo un solo sello, y que, siendo una clara minoría dentro de la CGT, logró traccionar y pasar a un primer plano dentro del movimiento obrero organizado, el movimiento obrero peronista, hasta convertirse finalmente en esa referencia ineludible, en ese dirigente muy poderoso, como no recordábamos desde los tiempos de Lorenzo Miguel. Creo que mucho de aquel Moyano de los 90 se empezó a ver hoy. Claro, es un Moyano más combativo. Digamos, en eso tenés razón, es un Moyano que vuelve a ser combativo. Después de una pausa, de estar quieto, callado durante estos 2 años, vuelve a un Moyano combativo, ¿no? Sí, incluso no lo empardaría con aquel Moyano combativo de los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo el periodo 2012-2015, claro, donde seguramente él estaba más involucrado con otros afanes, estaba viendo de asentarse como líder único dentro de la CGT, de guiar a la Central Obrera hacia otra dirección, pero me pareció que este Hugo Moyano, a diferencia del que promovió una cantidad muy importante de paros contra Cristina Fernández de Kirchner, justamente basados centralmente en la crítica al impuesto a las ganancias, no era necesariamente este mismo Moyano. Me parece que estamos viendo, insisto, una remembranza por supuesto, un hombre que tiene 20 años más, que tenía 55, 54 años en aquel momento y ahora tiene 74, pero que por lo menos en mi análisis evoca mucho de aquel dirigente. Está claro que generó muchos dolores de cabeza a Carlos Menem. Está claro que nada va a ser ahora igual en la relación ya de Moyano con Macri. Hoy ha roto lanzas, hoy le planta la bandera de guerra Moyano al gobierno de Macri, está claro. Porque son además, yo lo decía recién, Mariano, vos lo conocés también mucho, no son declaraciones producto de la calentura de un momento, son declaraciones muy bien pensadas, el momento de la aparición, cuándo, por qué ahora, días después de ese encuentro de Mar del Plata donde un sector de la CGT se endureció. Digo, es presentar batalla, ¿no? Sí, yo creo que hay un momento de quiebre que supera otros momentos de quiebre, si se quiere, en la relación entre Macri y Moyano. Hubo, por supuesto, idas y vueltas, el factor OCA es determinante, la continuidad o no de esta empresa que es el principal empleador individual en el sector privado del gremio de camioneros,
es un factor permanente de tirantez entre ambas partes, pero me parece que lo que produce esta ruptura, cuya dimensión y profundidad todavía no estamos en condiciones de analizar, la estamos viviendo en estos momentos, claro, tiene que ver con la reforma laboral. Me parece, Gato, que el propio Moyano hoy, recordando la ley Banelco y asociándola, claro, en algún sentido con esta nueva reforma laboral que impulsa el gobierno, recuerda que sentaron desde el gobierno a abogados de la CGT y a dirigentes para llevarlos hacia un virtual acuerdo, y Moyano mismo lo dijo hoy: el gobierno me estuvo pidiendo permanentemente que yo avalara en público esta reforma y no lo quise hacer, y desde ese momento a mí me pasaron a declarar como un enemigo. Lo que sí me recuerda, Gato, del Moyano de la época de Cristina Fernández de Kirchner es que no necesariamente es el dirigente el que busca la ruptura con el Poder Ejecutivo. Con Cristina Fernández de Kirchner, él, por supuesto, hacía planteos, por supuesto, tenía una ambición de poder constante y pretendía avanzar sobre esferas del Poder, claro, Ejecutivo. Y un día Cristina Fernández de Kirchner entendió que con el 54% no le hacía falta más Moyano, exacto, y ahí se rompió el vínculo. Exacto. De la misma manera creo que es Macri el que termina decidiéndose. En ese momento, Mariano, fue la expresidenta la que rompe el vínculo con Moyano, que lo mantenía vivo Néstor Kirchner en vida de Néstor Kirchner. Acordate vos aquel acto de River, con Moyano, donde Moyano dice: espero que algún día, cuando estaban siendo candidata Cristina Kirchner, cuando Moyano le dice ahí adelante de ellos, cuando es orador, espero que algún día un laburante llegue a la presidencia, y rápidamente Cristina ahí en la cara le responde: yo soy una laburante, no vengo de otro sector, ¿no? Rápidamente le responde en la cara a Moyano, ¿no? Sí. Sí, por supuesto que hay muchas diferencias entre aquella ruptura y esta. Por supuesto, fue una situación, si se quiere, mucho más incómoda en aquel momento, porque encontraba a Moyano con un gobierno de su mismo signo político y enfrentado a una serie de contradicciones que le costaba mucho digerir al propio dirigente, empujando a la CGT hacia una conflictividad relacionada con un factor que tenía que ver con 1 millón de trabajadores que pagaban ganancias. Quiero decir, hay diferencias entre aquella situación y esta, donde el gobierno plantea para la macro una reforma laboral claramente, claro, regresiva y en perjuicio de la mayoría de los trabajadores. Una reforma previsional que es dramáticamente perjudicial para los jubilados, y también en la micro, en cada una de las negociaciones salariales que están en marcha y que están comenzando ahora, está planteando una instancia de un horizonte de pérdida de poder adquisitivo seguramente para los trabajadores, y en el mejor de los casos de empate, claro, no de recupero ni de ganancia, por supuesto. Son situaciones muy distintas. Totalmente de acuerdo. Gracias, Mariano, como siempre, por tu aporte siempre claro y con buena información, ¿eh? Que tengas buenas noches, un abrazo. Un gusto, un saludo para todos. Bueno, muy bien. Gabriela Cerruti nos acompaña esta noche. Te pido, Gabriela, una línea de reflexión de este Moyano que ha salido a pegar en Macri, bueno, donde dice: si me toca ir preso, que me pongan la celda al lado de su padre Franco, ligándolo a los negocios. Hablando, bueno, pero los Macri con la dictadura hicieron negocio. Este desafío en primera persona, ¿no? Sí, yo creo que, como decía Mariano, encontramos a un Moyano muy parecido al Moyano de los 90, porque Macri está cada vez más parecido al Menem de los 90. La verdad es que yo veía hoy las imágenes de Davos. Yo a mí me tocó cubrir el viaje de Menem en el 92 a Davos, y uno ve repetirse el mismo discurso, ¿no? Esa apertura al mundo y el liberalismo, y se terminó el populismo en Latinoamérica, digo, y las medidas económicas, el intento de reforma laboral, el intento de sometimiento de los trabajadores y, por lo tanto, primero de los dirigentes sindicales para poder someter luego a los trabajadores, es muy similar a lo que vivimos en otras épocas en la Argentina, tanto durante dictaduras militares como durante la versión del neoliberalismo en sus versiones democráticas, o por lo menos con formas democráticas, como fue en el caso del menemismo y ahora del macrismo. Creo que Hugo Moyano volvió a encontrar ese lugar y ese discurso que tiene que ver con los temas de fondo, ¿no? Lo que le va a significar la reforma laboral, lo que
puede significar este plan económico si se sigue llevando adelante como se está llevando adelante, y tenemos unos meses muy conflictivos y muy duros por delante porque tenemos que parar de alguna manera todo esto que está sucediendo. Bueno, muy bien, ahora seguimos. Gabriela Cerruti, que va a ser una de las invitadas de esta noche. También está Luis Tagliapetra, padre de uno de los submarinistas de el San Juan. Hoy los familiares estuvieron reunidos cara a cara, por primera vez en el despacho con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y todo lo que venían diciendo públicamente se lo han transmitido allí en este cara a cara con el ministro de Defensa. Y además está el doctor Alejandro Argibay Molina, que en la jornada de ayer denunció junto a Carlos Broyman al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por los contratos, cerca de 250, en el SOMU, ¿no? Intervienen en el SOMU y utilizan la caja del SOMU para ubicar distintos, como por ejemplo era la ex empleada del ministro, Sandra Heredia. Con eso enseguida vamos a estar hablando para completar este cuadro gremial, esta declaración de guerra que una buena parte del gremialismo le hace hoy a Macri, que interpretado por Hugo Moyano, por Pablo Moyano. Salió también Smith, ¿no? Uno de los triunviros de la CGT, después de las expresiones de Moyano. Ustedes en Mar del Plata, cuando estuvieron, ahí lo escuchábamos recién, pero cuando estuvo con Barromeo, con Moyano, denunciaron una persecución de este gobierno al sindicalismo. Antes de entrar en unos casos especiales, pero ¿por qué dicen ustedes que los están persiguiendo? Porque si miramos todos los ciclos históricos vamos a ver que cada vez que hay problemas con las tensiones sociales o el fracaso de las recetas económicas aparecen este tipo de episodios. Y yo tengo la percepción de que sí, que hay una idea, no solamente del gobierno, sino también de factores de poder, de acorralar al sindicalismo, de ponerlo de rodillas al sindicalismo. Porque en definitiva, de esta manera se establece la lógica de que de un lado hay honestos, probos y republicanos, y del otro lado hay corruptos y sindicalistas mafiosos. Bueno, venimos marcando en los últimos días aquí en Minuto 1, presentábamos el martes en este programa el mapa de los despidos del mes de enero en nuestro país, que sumaban cerca de 3.000 despidos, entre despidos en empleados estatales o empresas que están cerrando, lamentablemente dejando a muchos trabajadores en la calle. Y ayer comentábamos lo de Río Turbio, esta mina reconvertida como usina termoeléctrica que debería funcionar con el carbón que se saca de la propia mina y que está prácticamente parada por una decisión política del gobierno de Mauricio Macri. Cerca de 400 despidos, y fíjese como en Azul, como en otras localidades, cómo se movilizó hoy Río Turbio en torno a esta mina, acompañando a los mineros, poblaciones muy chicas movilizadas. Los mineros han tomado, está tomada ahora esta mina de Río Turbio. Mire lo que ha sido impactante realmente esta movilización en Río Turbio, reclamando no solamente la reincorporación, sino que se ponga en marcha justamente esta central termoeléctrica que en el momento en que la Argentina está importando energía eléctrica, justamente la energía que podría dar al sistema interconectado nacional, esta central de Río Turbio, sería muy importante. El gobierno de Macri prácticamente la quiere cerrar, desarticular, y esto lo denunciaba hoy el ex intendente de Río Turbio. Bueno, han empezado un proceso de achique, de ajuste, que lo veníamos denunciando ya desde hace 2 años. Cero inversión, acá la inversión que está es la que se hizo en el gobierno anterior, y empezaron con los ajustes, con los achiques, con los despidos, achiques de sectores, y dejando prescindible a la gente. Empiezan los despidos, primeros encubiertos, que son los despidos, los retiros voluntarios, ofreciendo distintas alternativas de retiro con más menos plata, pero es un aprete contundente con llamadas por teléfono 5 veces por día a un laburante, ¿no?
Y diciéndoles que... retiro voluntario. Diciéndoles que... Que se tienen que acoger al retiro, voluntario, si no van a ser despedidos. Y que hoy están haciendo un ajuste, una chique, sin saber qué sector hay que fortalecer. Cuando esta empresa enorme se ponga en marcha y se me da energía, lo que vos estabas diciendo, mira, si pudiéramos poner los 2 módulos en marcha, el gobierno se ahorra $200 millones anuales en importación de combustible. Bueno, ahí estaba marcando, ¿no? El ex intendente de Río Turbio, actual diputado provincial, Matías Mazú. La conveniencia justamente de poner en marcha rápidamente esta central termoeléctrica de Río Turbio que funcionaría con el mismo carbón que extraen de la mina, que ha originado, reitero, que a través de estos despidos, esta movilización que veíamos recién impactante, y que esté tomada la mina desde la tarde de hoy para pedir justamente la reincorporación de los despedidos. 400 despidos que se suman al mapa de los despidos nacional que el martes marcábamos cerca de 3.000. Un enero caliente a nivel de despidos. 2 definiciones económicas. La de Guillermo Nielsen, economista, en la jornada de hoy. Se están fogoneando ingredientes que van a llevar a un fracaso económico. Otra advertencia, justamente de un economista que no es opositor claro en materia económica, ¿no? Ha estado en un pensamiento bastante cercano al gobierno de Mauricio Macri, pero que en este último tiempo, en estos últimos meses, viene marcando, como lo han hecho muchos economistas, como lo han hecho muchos economistas. Anoche, prácticamente lo mismo decía aquí Arnaldo Bocco en el análisis económico y en el debate que teníamos anoche. Arnaldo Bocco también prácticamente decía, se lo decía a Daniel Lipovetsky, si no cambian muchachos, van a cometer los mismos errores que ya se cometieron en el pasado. Y hoy dice, se están fogoneando ingredientes que pueden llevar a un fracaso económico. Y en consonancia con lo que viene planteando el gobierno de una pauta salarial cercana al 15%, desde Davos, el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, dijo hoy, sin la cláusula gatillo, sería más fácil el proceso de desinflación. Es decir, el ministro de Economía le está echando la culpa a los sindicatos de por lo que han perdido en materia de inflación. Una inflación que se le desbordó al gobierno, no a los sindicatos. Los laburantes no son los culpables de la inflación, son los que sufren la inflación. Entonces le es muy fácil al ministro Duhovne decir alegremente, bueno, hay que eliminar la cláusula gatillo, no hay que darle a los sindicatos lo que perdieron porque no estamos cumpliendo con la meta inflacionaria. El propio ministro fue el que hace un mes atrás dijo, nos está costando dominar la inflación. Ha sido el gobierno, no por culpa de los sindicatos, quien tuvo que cambiar la pauta inflacionaria para este año, que los privados ya todos la están cambiando, están hablando de una pauta que va entre el 19 y el 20%. Ahora, no son los laburantes. Otra vez el gobierno se vuelve a equivocar en el diagnóstico. Le quieren hacer pagar a los laburantes con salarios bajos para este año los errores económicos que el gobierno está cometiendo. Muy bien, nos metemos ya en el debate de esta noche. Para completar un poco el cuadro está el doctor Alejandro Gibay Molina. Ustedes denunciaron ayer a Jorge Triaca, ¿no? Justamente por el tema SOMU. Efectivamente, bueno, se denunció ya hace una semana esta historia cuando sale lo de Sandra Heredia y hace 2-3 meses atrás se presentaban escritos dentro del incidente de intervención del gremio en donde hacíamos saber que habían contrataciones indebidas, inoportunas, que complicaban más la situación en sí del gremio que pertenece a los trabajadores y no a la intervención. Y se acusó reiteradamente, recordemos que hay 2 intervenciones, existe la intervención del gremio y la intervención de la obra social. En las 2 intervenciones hay desmanejos y desvíos de fondos, de las mismas características que acusan libremente a otros gremialistas o sindicalistas. Entonces, esto es lo que hay que ir corrigiendo paso a paso y bueno,
el exabrupto del ministro con su ex empleada nos llevó a la luz a todo lo que se venía ya manifestando en estos incidentes y que con otras defensas también Suárez venía manifestando en ese expediente que lo tiene detenido. Ahora, justamente el gobierno ha presentado en todo momento al SOMU y a Suárez como los emblemas de la lucha contra la corrupción. Un gremio corrupto, sindicalista corrupto, y resulta que ahora el gobierno es el que utiliza la caja del SOMU para estos nombramientos, que son ¿cuántos han detectado ustedes? No, estamos alrededor de 250, creo que van a aparecer, creo que más situaciones, digamos, complicadas con el manejo del dinero, porque no hablemos solo de nombramientos. Si yo hago caer mal contratos que vienen en la historia del gremio funcionando, obras que se han paralizado y que se perdieron, ya le digo, más de 10 millones de dólares en obras paralizadas por capricho de una intervención. Lo primero que tenemos que recordar es que esta intervención es una intervención judicial. Claro. Que como intervención judicial, el único responsable de la intervención, lo voy a salvar un poquito a Triaca, es el juez. Es el juez. Que no nos olvidemos, ubicó a su cuñado en la intervención también, ¿no? Que no es un dato menor. Estamos hablando de Canicoa Corral, ¿no? Sí, sí. Realmente hubo una denuncia de unos afiliados en el Consejo de la Magistratura y acá hay que ser preciso con los términos. Canicoa Corral el 18 de febrero del 2016 decide, sacando de la galera, una intervención judicial del gremio por una denuncia no ratificada de unos disidentes dentro del gremio. Propone, mediante un oficio al Ministerio y a la Superintendencia de Salud, uno el 18 de febrero, el otro, si no me equivoco, entre el 24 y el 26 de febrero, el oficio dice, les solicito propongan interventores. Del Ministerio de Trabajo, en el mismo día sale el oficio, llega la respuesta del ministro Triaca, en atención al oficio recibido, contesto, ¿qué propongo? Gladys González, Alonso y Viola, y el ministro de Salud, el superintendente de Salud, el señor Servino, contesta que propongo al señor Tejada, propongo al señor Garrido. Entonces en el mi bolillero de 44 millones de argentinos salió el cuñado del juez. Ante la denuncia que le hicieron los empleados, los afiliados del gremio en el Consejo de la Magistratura del juez, el juez dijo, yo no lo propuse. Claro. Lo propuso el gobierno. Claro. Qué casualidad, ¿no? Y nadie se dio cuenta que era el cuñado. Bueno. Y después, bueno, reiteradas denuncias de un juez medios. que, recordemos, estaba muy cuestionado por el gobierno y que después se le fueron todas las imputaciones. Quería preguntar al doctor... Me permití porque tengo que hacer una alerta. Perfecto. Me permiten un minuto. Vamos con una alerta. Esto está pasando en estos momentos en Azul. Una nueva manifestación popular en la ciudad de Azul contra el cierre de la fábrica militar allí en Azul. Una nueva poblada multitudinaria. La ciudad de Azul otra vez movilizada para protestar contra el cierre y los despidos masivos en fabricaciones militares de Azul. La poblada está haciendo en estos momentos frente a la Intendencia Municipal de Azul. Le reclaman justamente al intendente que se ponga al frente de la ciudad de Azul, duramente golpeada por este cierre anunciado por el gobierno de Mauricio Macri. Vean lo que es una ciudad chica, Azul, otra vez una movilización multitudinaria. Esto no es invento de nada, lo están viendo con sus propios ojos. Es una ciudad movilizada en contra del cierre de una fuente laboral que para esa ciudad ha significado y significan muchos puestos de trabajo. Bueno, Gabriela... Sí, veíamos lo de Río Turbio, veíamos lo de Azul. Ayer vimos el Hospital Posadas. Digo, la verdad es que se está dando una cantidad de cierre de fuentes laborales que tiene que ver, obviamente, con la persecución a los sindicalistas. Digo, vos perseguís a los sindicalistas porque lo que no querés es que la gente esté organizada y defendida por sus sindicalistas y, obviamente, agarran temas emblemáticos. Yo quiero igual remarcar en lo que estaba diciendo recién el doctor, que la interventora del SOMU es Gladys González. Es la actual senadora que mientras se llevó adelante todo
todo esto, y que además Vidal hizo campaña con ella en su momento, presentándola como el nuevo paradigma de la honestidad y de una cantidad de cosas. Como también me parece importante remarcar que el actual interventor que está cerrando Río Turbio es un hombre del senador Eduardo Costa, digamos, ¿no? Porque acá cada uno está poniendo a su pollo en determinado lugar para llevar adelante estos que son cierres, que son despidos masivos, para después de alguna manera, digo, ¿por qué Costa está haciendo lo que está haciendo con Río Turbio? ¿Por qué tiene sus propias empresas energéticas? Porque tiene sus empresas eólicas. Digo, el macrismo está llevando adelante un plan feroz, neoliberal, al mejor estilo de los planes neoliberales del mundo, con un condimento argentino, que es que, mientras tanto, hacen sus negocios atados, ¿no? Digo, quieren privatizar aerolíneas y mientras tanto se llevan ellos las low cost y Flybondi de Quintana y todo. Hacen las dos cosas, digo, por un lado el plan neoliberal. La denuncia del parque eólico hace poco, ¿no? Totalmente, por eso digo, y mientras tanto, los amigos de Macri, Caputo, Calcaterra, venden sus empresas a nuevos testaferros, que son los que ahora se quedan al frente de todos esos, porque tienen atados los negocios propios. Ahora, ¿cómo es esto de Río Turbio con el senador, ¿no? Fue electo senador. El senador Costa, que es el marido de la diputada Kubrick, que es la amiga con la que sale a pasear por Nueva York, Elisa Carrió. El interventor de Río Turbio es la persona políticamente de él, no solo amigo, socio, sino también su persona políticamente. Él tiene empresas eólicas y tiene intereses en empresas de energía, además de que está investigado, imputado en una causa por lavado de dinero y por evasión impositiva, y es quien está llevando adelante, su pollo político, su hombre político, es el que está llevando adelante esta intervención en Río Turbio, porque lo que quieren es cerrar las empresas estatales de producción de energía para que todo quede en manos de las 4 o 5 empresas que son de ellos, que son los que están manejando en este momento todo este tema de las energías renovables, que son las grandes licitaciones con las cuales se quedaron los amigos del presidente, se quedó Costa, se quedó Caputo, que ahora se la pasó a este otro testaferro, y mientras ellos se quedan con esos negocios, van por el cierre empezaron con el cierre de las empresas estatales de energía, y en cualquier momento, digo, irán por YPF, irán también por el tema de aerolíneas. Ahora, volviendo al tema Moyano, ¿no? No, Moyano y lo que decía Moyano en esa provocación que le hace a Macri, porque le pone el dedo en la llaga sobre aspectos muy cuestionados de Franco Macri, ¿no? Bueno, pero es que Moyano, y de los propios negocios familiares Moyano del es generoso, presidente. porque yo creo que el problema acá no es Franco Macri, digo, ¿no? El problema acá es Mauricio Macri, el jefe de los negocios, ahora el jefe de la familia, hace ya tiempo que es Mauricio Macri, Franco Macri, que fue el jefe durante mucho tiempo, ahora, digo, lo dice el mismo Macri, que ya está grande, que está senil, dice el propio Macri, que le hizo un juicio por insanía, los negocios los maneja Macri con su grupo del Cardenal Newman, de su colegio, que son Caputo, que es Tonelli, que es todo este grupo de amigos, y si se están llevando adelante prisiones como las que estamos viendo, yo estuve visitando con la senadora Macha hace poquito a Carlos Zanini, que no hay ninguna explicación jurídica en el mundo para explicar por qué puede estar preso Carlos Zanini, porque no hay ni siquiera ya no hay más imputación de traición a la patria, o sea, está presa una persona por supuesto encubrimiento, un delito por el cual no hay un margen de prisión para estar preso. Y mientras tanto no son ni siquiera investigados ni los Quintana, que es el dueño de Flybondi, que en su vuelo inaugural tuvieron que bajar con el avión, ni los Costa, que está tratando de cerrar Río Turbio para quedarse con las empresas eólicas, ni el propio Mauricio Macri o el propio Caputo o el propio Quintana, que han llevado adelante una cantidad de negocios incompatibles con sus lugares. Quería preguntar al doctor, porque antes hizo un comentario que decía, no solamente son las incorporaciones estas que se podrían llamar algo vinculadas al nepotismo, sino que además hay desvío de fondos. Cuando usted dice desvío de fondos, ¿a qué se refiere específicamente? Porque usted habló de contrataciones irregulares, caída de contratos, pero también mencionó desvíos de fondos. Claro, a ver, la administración quedó en manos de la intervención. La intervención esta, al ser una intervención judicial, y por eso hago hincapié en términos, debería presentar todos los meses un informe. El informe es de 3 renglones, dice, llevamos bien las cuentas, no tenemos deuda, vamos maravillosamente hacia adelante y los afiliados no se quejan. Todo es mentira. Cuando yo hablo de desvío de fondos, tenemos que había que terminar unas obras que están al 70% del gremio, o sea, del gremio, de la fundación, de la mutual, de la obra social, se suspendieron. ¿A dónde fue a parar esa plata? Y esto es lo que yo le pido
hace 3 meses al doctor de Canicova Corral que pida un informe. El administrador lo puso él. El de la obra social, pero también se lo pido al del gremio, porque son 2 expedientes paralelos. Y yo les pido que me traigan un informe a dónde está yendo la plata, porque los balances están dando pérdida. O sea, el gremio se mantiene medianamente estable, la obra social fue entregada con más de 20 millones de pesos y este último balance, que no fue presentado a sus afiliados, tiene un déficit de más de 6-7 millones de pesos. ¿De dónde supone que fueron? Es lo que supongo que fueron a un lugar totalmente distinto que es el gremio y puede ser destinado a la campaña política. O sea, hubo un video que no llamó la atención del fiscal. Ahora, esto de la es grave, causa. doctor, porque ahí habría desvíos de fondo, entonces. Ahí habría un caso de corrupción, lo que usted dice. Si hubo desvío de fondos para la campaña del sindicato. Sigo con el término. La intervención judicial indica que yo, si soy designado interventor, administro fondos de terceros. Tengo que proteger su patrimonio. No tengo que disponer como si fuera mío. ¿Qué significa? No es una empresa, digamos. No es una empresa. Yo no puedo contratar mi gente. Claro. A ver, el doctor Tejada se fijó un sueldo de 150.000 pesos por mes. El juez al día siguiente se lo aprueba. Entonces yo cuando pido la remoción del doctor Tejada, me dice, pero su cliente renunció al gremio. Está la denuncia de cómo Suárez fue extorsionado para que renuncie al gremio. Leyendo la causa que tiene 70 cuerpos, y yo no participaba en ese momento, Suárez renuncia el 20 y pico de febrero del 2016. ¿Quién le acepta la renuncia a Suárez? La comisión directiva que había sido apartada. O sea, su renuncia no es válida. Hoy, técnicamente, Enrique Omar Suárez es el secretario general del gremio. Claro. O sea, ahora, es grave desde todo punto de vista, ya no solamente por lo que hizo Triaca, sino por la utilización. Porque digo, acá hay una contradicción fuerte en lo que marcaban. Venían a depurar, a transparentar y usan la caja para estos fines que Pero esa es la contradicción que llevan adelante siempre ellos. Yo siempre digo, del episodio de Triaca, obviamente el audio, como siempre sucede con los medios, es como lo más escandaloso. Ahora, para mí es mucho más escandaloso que haya nombrado a su empleada en el gremio, porque además no es que la nombra para que lleve adelante una tarea en el gremio, la nombra para cubrirle su sueldo. Digo, es de una bajeza, ¿entendés? Nombrarla para cubrirle el sueldo. Yo me acuerdo del episodio aquel famoso del jardinero de la Rúa y todo eso. Exacto. Pero además, también hoy publicamos en Nuestras Voces, o ayer creo que fue, la hermana del ministro Triaca, que tiene un cargo en una agencia de negocios, inversiones internacionales o algo por el estilo, mientras lleva adelante ese cargo oficial que tiene una empresa de computación y de tecnología que tiene millonarios contratos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces la verdad es que el mismo gobierno que hace una enorme campaña mediática, hoy el mismo Macri dice que bueno, que en la Argentina se terminó la corrupción y el populismo y la corrupción y que entonces por eso, y te remarco solamente una cosa más que también sucedió y que me parece importante por el tema sindical. Hoy el Fondo Monetario dijo que la única manera de controlar la inflación en la Argentina, o sea que la variable de control de la inflación en la Argentina son los salarios, ¿no? Entonces me parece... Son las paritarias, digamos, ¿no? Que esa es la discusión que se viene y por eso viene esta persecución a los sindicalistas. Bueno, estoy cerrando, pero está Luis Tagliapetra. No nos olvidamos nosotros en este programa, lo saben los familiares, lo sabe Luis, tampoco en la radio, del submarino San Juan y de los 44 tripulantes. ¿Y cómo fue el encuentro con el ministro? ¿Sacan alguna conclusión positiva? Sacamos promesas, sí. Yo no confío, como nunca confié. Digo, las mismas promesas que le vengan haciendo desde hace 2 meses. Van variando porque nosotros impulsamos iniciativas propias, como la de convocar empresas privadas para que colaboren con la búsqueda, como la posibilidad de ofrecer una recompensa, y que eso se hace habitualmente sobre cualquier persona desaparecida. Entonces, no nos tenemos que olvidar que acá tenemos 44 personas desaparecidas, porque más allá que es una vergüenza internacional que se desaparezca un submarino y, como muchos dicen, el arma de guerra más poderosa que teníamos, acá lo que importan son 44 personas. Entonces, ¿cómo ofrecen recompensa obviamente por cualquier persona que desaparece y no por ellos? Entonces logramos ese compromiso, logramos el compromiso de que nosotros ya hemos investigado algunas empresas, pero bueno, nos habló de licitación y demás, con lo cual genera mucha bronca porque
por un lado el presidente tiene la caja para, por ejemplo, alquilar un avión a $16.000 la hora y no tiene 3 o 4 millones de dólares para contratar directamente a una empresa para que colabore con la búsqueda del submarino. Bueno, en algunos casos hay transparencia y en otros no. Son promesas. Temen que se siga pasando el tiempo y que no se sepa nada. Y son promesas justamente que tienden a dilatar, justamente. ¿Cómo fue la reunión? ¿Fue tensa? ¿Fue tranquila? ¿Cómo la calificaría? Yo no fui. Estuve en contacto permanente con todos los familiares que pudieron estar. Claudio Rodríguez habló en mi nombre y fue muy condicionada desde el vamos. ¿Por qué? O sea, porque dijeron que no iban a recibir a todos los familiares juntos, que incluso de los familiares que estaban iban a recibir a uno como representante de cada familia, con tiempos limitados, que no podían ingresar celulares, como si el hecho de grabar de alguna forma la reunión implicara un contrato que no se pudiera romper, etcétera, etcétera. O sea, en ese marco yo creo que se generó mucha tensión. De hecho, todos los familiares que quedaban afuera hicieron un aguante con banderas y demás, en disconformidad de este trato discriminatorio. No sé a qué le tenía miedo respecto de que algún familiar le dijera qué. De hecho, estamos todos en consonancia respecto del pedido. Acá el pedido justamente, que el único que le podemos hacer al ministro, porque es para lo único que tiene potestad, es para que amplíe la búsqueda con todos los medios. Y que no la abandone. Como nos lo promete. Sí, bueno, que no la abandone. Por eso, bueno, eso es lo... Se han olvidado desde el gobierno del submarino, Sí. nadie, ni partes hay. Ahora, Luis, ustedes son querellantes, Sí. usted es querellante Sí. en la causa, fue uno de los primeros que se movió. La jueza ha convocado a indagatoria a 5 altos mandos, no dio los nombres, ¿ustedes saben a quiénes han convocado? Sí, de hecho yo estoy viajando el domingo para poder participar de estas testimoniales que empiezan el lunes. Pidió reserva en virtud de que... Pero son, personas importantes de la Armada, no tuvieron, digamos, algún poder de los decisión. De los 5, 3 sí. Ajá. Y la realidad es que lo hablamos con la doctora, porque hay mucha movida. Mucha presión, de verdad. Exactamente. Mucha presión. No son amenazas concretas, pero están muy presionados. Exacto. Entonces, una de las cosas Pero que... perdón, ¿presionados por quién? Por la propia Armada. Para que no hablen. Paradójicamente. Para que no hablen. Hay toda una cuestión corporativista, primero, de la Armada, desde el día 1, es histórico, ¿sí? Pero con todo esto, especialmente el personal intermedio, por así decirlo, es el más presionado respecto de hablar con los familiares, con los medios. Ustedes lo han visto. ¿Qué personal de la Armada ha hablado con los medios? Salvo el capitán Balbi, que era el vocero oficial, y en algún momento el contraalmirante González, que estaba a cargo de la base de Mar del Plata, y muy poco. ¿Sí? Entonces, en algún momento, por el tema de las distancias, se había evaluado tomar las testimoniales por videoconferencia, y por suerte acordamos que sean personales, porque entendemos que es muy importante el contacto directo, tanto con la jueza como conmigo, como representante de la querella, porque acá tienen que hablar, y tienen que contarnos todo lo que saben, porque... Como lo hablamos ya muchas veces con vos y todo, se ha ocultado mucho, se ha mentido mucho, se ha tergiversado mucho y no se entiende, por lo menos yo no lo entiendo, vos me contradecirás si lo ves de otra forma, que si el submarino desapareció únicamente por problemas de mantenimiento y fue un accidente, no se comprende tanta pelota. Tanto misterio. Exactamente. Gustavo, Luis, gracias. Te recuerdo sobre este tema que en la última sesión del Congreso se aprobó la formación de la Comisión Bicameral. Que ahí vamos a estar participando activamente también. Ya sé que tenés que cerrar, pero hoy también se cumplen 2 meses del asesinato de Rafael Nahuel y no tenemos todavía ningún preso y ya se sabe todo lo que pasó, cómo pasó, así que también queremos justicia por ese tema. Buen recuerdo. 2 meses
meses de Rafael Nahuel, muerto por las fuerzas de prefectura por la espalda, por la espalda, y todavía no sabemos quién fue el integrante de prefectura que lo asesinó por la espalda. Gracias, doctor, gracias, Luis, como siempre. Hasta mañana, Mariano, gracias, Gabriela. Muy bien, mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, que es, en Minuto 1 llega un programa especial a 21 años del asesinato de José Luis Cabezas.